Saludamos a todos aquellos que a esta hora nos observan a través del Facebook Live. Muchas gracias por estar allí presentes. Normalmente estos mensajes ustedes los ven los domingos a las 10 de la mañana, pero por motivos de que viene para el sur de la Florida y para Georgia el huracán Dorian y muy amenazante, y que esta zona de la Florida, mejor dicho, por donde va a pasar el huracán o va a tocar tierra, ya el presidente Trump declaró esta una zona de emergencia. Entonces adelantamos la reunión del domingo de las 10 para hoy viernes a las 8 de la noche. Son las 8 de la noche, 36 minutos, hora local en la ciudad de Davie, aquí en la Florida, en los Estados Unidos. Esta es la Iglesia Bautista Mobile Church. Por favor, a quienes nos ven a través del Facebook, en la parte de abajo donde dice share o compartir, dele clic para que este video se pueda viralizar y mucha gente pueda escuchar la palabra de Dios y Dios pueda hablar al corazón de muchas personas y posiblemente muchas vidas sean transformadas y muchas personas alcancen la salvación de su alma. Y por favor, déjenos su nombre, su apellido, díganos de qué ciudad y de qué país nos está viendo. El tema para compartir en este día se titula A mi lado en la tormenta. Tiene título como de canción. A mi lado en la tormenta. No es verdad que la Biblia enseñe que Dios nos ha prometido que jamás tendremos que enfrentar tormentas en la vida. La Biblia en ninguna parte dice eso. Si alguien le dijo, vuélvase cristiano, que nunca va a tener tormentas, le dijo una mentira. Tal vez no con mala intención, pero sí le dijo una mentira. Por el contrario, se nos ha prevenido hacia el hecho de que por motivos de nuestra fe y de vivir tiempos convulsos, tendremos que enfrentar muchas tormentas. Y tormentas no solo en el sentido meteorológico, sino en sentido figurado. Pues así como la Biblia declara que en los últimos tiempos el planeta estará sometido a muchísimos desastres naturales y a guerras, también señala que el hombre llegará a los límites de la depravación y que los que aman a Jesús enfrentarán muchas aflicciones. No piense que yo soy predicador del desastre o que los cristianos somos negativos. No. No es que deseamos que eso pase. Es que ya Dios, que conoce el final de la película, nos avisó qué va a pasar al final de la película. Pero no es que Dios desee que eso pase, sino que ya Dios nos mostró el fin. En la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis, tenemos una fotografía de lo que será el fin del mundo. Entonces ya sabemos que el hombre no evolucionará para volverse bueno, sino que el hombre cada vez será más perverso. Usted sabe que la maldad ha existido siempre, pero en los postreros tiempos la maldad se multiplicará, dice la Biblia. Usted se asombrará de las noticias escandalosas e inmorales y feas. En los postreros tiempos, dijo Jesús, habrá pestes, guerras, hambres, terremotos. Sí, toda la vida ha habido pestes y hambres y terremotos, pero se aumentarán. Es así que, como dice un cierto amigo teólogo, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Porque cuando vemos que se está poniendo muy feo, significa que el fin está cerca y el fin bueno para nosotros los que creemos en Dios. Porque la Biblia dice que la misma creación, el planeta Tierra, gime con dolores de parto para que sea redimida. En Génesis, en el capítulo 3, la creación se corrompió, toda la creación, toda la naturaleza. Y desde ese momento, la creación está esperando una redención. Es así que Pedro dice, este planeta Tierra que ustedes ven, no existirá más. Este planeta se va a acabar. Sépanlo, la Biblia lo dice. Y vendrá un nuevo planeta. Dios lo va a hacer nuevo. No va a poner parches. Habrá cielo nuevo y tierra nueva. Así lo dice la Biblia. Entonces, no es que estamos deseando cosas malas. Sencillamente que sabemos que vienen cosas malas. Que venga un huracán categoría 4. No nos debe sorprender. Que un terremoto no nos sorprende. Hambres, pestes, guerras. No nos sorprende. Ya nos avisaron que eso iba a pasar. La buena noticia no es que no enfrentaremos tormentas. Esa no es la buena noticia, porque sí las vamos a enfrentar. La buena noticia es que Dios estará con nosotros
en medio de ellas y nos cuidará. ¿Ve la diferencia? Ya Dios nos dijo, van a pasar cosas muy feas, pero yo voy a estar con ustedes. Ustedes son mi manada, ustedes son mi rebaño, yo los voy a cuidar, yo no los voy a desamparar. ¿Y sabe hasta cuándo dijo Jesús que iba a estar con nosotros? Hasta el fin del mundo. Él no se va a ir. Ni una sola ovejita se le va a perder. Nadie, dice él, la arrebata de su mano. Y nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios. Y Él nos cuida, a todos nosotros. Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 14, versos del 22 hasta el 32. Voy a leer en la Biblia NBI, Nueva Versión Internacional, que dice así. Mateo capítulo 14, versos del 22 al 32. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Ahora, pasemos esta porción de la palabra de Dios por el extractor del jugo espiritual y aprendamos 4 verdades. Primera verdad: las tormentas vendrán. Ya hemos sido avisados. Así es que, usando la fe, preparémonos humanamente de la mejor manera para lidiar con ellas. ¿Nos debemos preparar? Sí. Por eso Dios nos avisa, para que nos preparemos. Yo pensé que si uno se preparaba era porque no tenía fe. No. Tú te preparas creyendo que Dios está contigo y te va a guardar y te va a proteger. Pero debes prepararte. Por eso el Señor te da una voz de alerta. Miren, leamos nuevamente de los versículos 22 al 25. Yo resalté en rojo lo que quiero enfatizar. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, recuerde lo que pasó esto y en qué momento. Al anochecer, estaba allí él solo, Jesús, orando en la montaña, al anochecer. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, ¿a qué hora se fue a orar? Al anochecer. ¿Y hasta qué momento oró? Hasta la madrugada. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. ¿Y eso qué quiere decir? Que estos pescadores, los apóstoles, hombres experimentados en el mar, conocedores de ese lago de Galilea que le llaman el mar de Galilea, tiene oleaje, es un lago, pero tiene oleaje como si fuera mar, es inmenso. Estos hombres experimentados batallaron toda la noche para no naufragar. ¿Esfuerzo humano? Sí, claro. Ahí estaba la pericia de ellos. Y no fue un ratico, no fue media hora, no fue una hora. Fue un desgaste. Fue toda la noche
con un viento que les era contrario, que quería voltear la embarcación. Y toda la noche dele y dele y dele. ¿Será que Dios no se dio por informado? Ellos sufriendo, remando, sufriendo. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Orando. Ay, pero qué Jesús tan despreocupado. Sus discípulos por poco se están ahogando y él fresco, orando. ¿Será que no les importaba? Sí. Dios permitió que enfrentaran la tormenta. Jesús hubiera podido hacer lo siguiente: ordeno ahora mismo, porque yo soy Jesús, que mientras voy a orar, el mar esté tranquilo y no haya tormenta. ¿Sí o no? Jesús había podido evitar la tormenta. ¿Y por qué Jesús no la evitó? Porque había un propósito, había una enseñanza. Dios no hace cosas por accidente. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Es así que la tormenta se desató con la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es voluntad permisiva? Aquello que aunque Dios no quiere que acontezca, permite que acontezca. ¿Por qué? Bueno, Dios no quiere que roben, que maten, que secuestren, pero hay robos, hay secuestro, hay matanza. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere que eso pase? No, porque el hombre es malvado y Dios dio libre albedrío. De pronto algunos han visto aquel video del hombre que le dice al peluquero: yo no creo en Dios. ¿Y por qué dice eso? Porque si Dios existiera, no habría tantos asaltos, crímenes, hambre, guerras. ¿Dónde está Dios? Que no hace nada. Entonces terminó el peluquero, el cliente se levantó y salió. Allá afuera estaba un hombre bien peludo. Perdón, eso se lo comentó el peluquero al cliente. Entonces salió el cliente y afuera estaba un hombre pidiendo dinero, un limosnero, todo peludo. Y el hombre le dio limosna y se quedó pensando, entró nuevamente a la peluquería y le dijo al peluquero: ¿sabe una cosa? Yo no creo en los peluqueros. Y el peluquero le dijo: ¿y por qué? ¿Y yo qué soy? ¿Y qué acabo de hacer con su cabeza? ¿Cortarle el cabello? Dijo: no, porque si los peluqueros existieran, no habría gente como ese señor que está allá afuera, todo mechudo. Mire ese cabello tan horrible que lo tiene. Yo creo que no hay peluqueros. Dijo: no, espere un momento. Que él no venga donde mí a que yo le corte el cabello es diferente, pero peluqueros sí hay. Entonces le dice el cliente: ahí está la respuesta a la inquietud suya. Usted me decía que Dios no existe porque hay hambre, hay guerras, hay pestes. Dios sí existe, pero es que la gente no busca de Dios. La gente decide hacer lo malo. Y Dios dio libre albedrío. Dios le da a usted la oportunidad de que se arrodille y lo busque, o que usted diga: yo no quiero nada con Dios. Usted es libre. O usted decide amar a Dios, o usted decide rechazar a Dios. Es su decisión. Dios no lo obliga. Y este planeta va hacia la destrucción no porque Dios quiere, sino porque el hombre lo está destruyendo. Pero Dios lo permite, porque Dios permite que la historia siga su curso normal. Al final es que tendremos que dar cuentas. Es así que Jesús permitió ese oleaje. Es más, mientras estaba orando, él sabía lo que estaban viviendo. Posiblemente en la oración estaba diciendo: Dios, todavía no es hora de que vaya caminando. Tengo que dejar que pasen 3 horas más, pero ayúdalos. Padre, me falta 1 hora para que vaya a darles auxilio. Todavía no. Todavía tienen que seguir luchando. Hasta que dijo: ya, ahora sí es el momento de ir a darles la mano. Porque Dios tiene un momento para todo. Bien decían los abuelos que Dios aprieta, pero no ahorca. Y Él sabe en qué momento llegar. Entonces llegó justo en la madrugada. Los apóstoles, quienes eran diestros pescadores, batallaron toda la noche solos contra la tormenta. Ellos agotaron allí sus capacidades naturales. La pregunta es: ¿oramos o actuamos? Eso preguntó un hombre que hacía poco había naufragado, se había salvado con otro en una canoita,
y entonces tenían tierra muy lejos. Y dice, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a orar o remamos para llegar a tierra? Y el compañero le dijo, las dos cosas. Vamos remando y vamos orando. Nosotros hacemos lo posible. Dejemos que Dios haga lo imposible. Dios nos va a ayudar. Gracias, amor. Perdón, un momentito. Gracias, amor. ¿Oramos o actuamos? Proverbios 21:31 dice, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted se prepara, Dios hace el resto. ¿Vamos a cubrir las puertas y ventanas para que el huracán no las dañe? Claro. ¿Va a tener baterías? Sí. ¿Tiene agua en su casa? Debe ser prudente. ¿Tiene un radio transistor? Debería. ¿Se ha protegido? Claro. ¿Ya le puso gasolina a su automóvil? Debería. Es decir, ya tiene todo humanamente posible previniendo un desastre, ¿verdad? Esa es su parte. Ahora déjele a Dios que haga la parte de él. Para aquellos que dicen, pero ¿cuál es la parte que hago yo y cuál es la parte que hace Dios? Usted, como lo dice Proverbios 21:31, aliste al caballo para el día de la batalla. Eso sí, confiando en que Dios le va a dar la victoria. Pero usted tiene que afilar la espada y preparar su caballo. Por supuesto, estoy hablando en un sentido figurado. No estoy hablando de un caballo verdadero y una espada verdadera. Quiere decir, nos preparamos para hacerlo mejor humanamente, confiando en que Dios nos va a respaldar. Vamos con... me falta decir esto. Nosotros somos responsables de hacer todo lo humanamente posible. Dios se encarga de lo imposible. Usted haga lo que usted debe hacer y deje que Dios haga lo que usted ya no puede hacer. Y a eso hemos venido esta noche aquí. Muchos de ustedes ya se prepararon en sus casas. Tienen todo listo para cuando venga el huracán el domingo o lunes. Ya está listo. Pero ¿a qué vinimos hoy? Vinimos hoy a pedir la intervención sobrenatural de Dios. Dios no va a ir a ponernos los protectores de las ventanas y las puertas. Dios no va a ir a asegurarnos las tejas del techo. No, eso lo hacemos nosotros. Pero Dios va a intervenir de manera sobrenatural para que ningún desastre ocurra aquí. Como pasó con Puerto Rico, ¿verdad? Seguro que estuvieron orando en la isla del encanto, porque el huracán iba para allá y pasó de refilón y no hubo desastres. Gracias a Dios. Vamos con la segunda verdad de las 4. Dios vendrá a estar con nosotros en medio de la tormenta. Lo hará de forma poderosa para probarnos que Él está en control y nos invitará a no temer, sino a confiar. En los versículos del 25 al 27, ahí en la Biblia, leamos. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y resalté en rojo, que tal vez en la cámara lo podamos mostrar, donde dice, Jesús se acercó a ellos. ¿Y cómo se acercó? Caminando sobre el lago. Habíamos dicho que Dios viene en nuestra ayuda y que lo hace de manera poderosa. No es normal que un ser humano camine sobre el agua. Pero ¿por qué Dios lo hace de manera poderosa? Para demostrar que Él tiene todo el poder. Y cuando se acerca a nosotros, Él no dijo, desaparezca tormenta, no. Él se metió en la tormenta. Ojo con esto, la tormenta no se ha ido. Dios está en la tormenta también, acompañándonos. Y en la tormenta muestra su poder. Y cuando gritan de miedo, pensando que es un fantasma, porque la idea entre los pescadores es que si ven un espíritu en el lago o en el mar, significa que todos van a morir. Es lo que creen los pescadores, ¿no? Que si ven una aparición de un fantasma, significa la muerte. Por eso gritaron, porque vieron un fantasma. Dijeron, vino el ángel de la muerte, nos va a llevar a todos. Y por eso gritaron, es un fantasma. Ahora,
está amaneciendo, recuerde que es de madrugada. Entonces tal vez no hay mucha visibilidad. Sencillamente ven la figura de un ser humano que camina sobre el agua. ¿Cómo estaban ellos? ¿Habían dormido bien? ¿Relajados? ¿Descansados? ¿Qué estuvieron haciendo toda la noche? Luchando contra esa tormenta. Estaban agotados, extenuados, rendidos. Y así es como muchas veces nos pasa. Nosotros luchamos y luchamos y luchamos y luchamos, y cuando vemos que ya no podemos, ahí sí volteamos a mirar para arriba y decimos, ya no doy más. Hasta aquí, Dios. Esto te lo suelto. Yo no puedo más. Y ahí es cuando aparece Dios. Y por eso el Señor, ¿qué les dice? Cálmense. Miren, cálmense. Dejen el pánico. Nada de susto, nada de nervios. Y le dice Jesús, soy yo. Y esta frase que es espectacular, porque es el antídoto contra la incredulidad. No tengan miedo. El temor es todo lo contrario de la fe. Es la fe, pero al revés. Temor es tener fe en que me va a pasar algo feo. ¿Ve? Es la fe al revés. La verdadera fe es creer que me va a pasar algo bueno. Entonces el que tiene temor dice, seguro que me va a pasar tal cosa, por el miedo. Ay, seguro que ese dolorcito aquí es cáncer. Seguro que el jefe me llamó porque me va a echar. Seguro que el cliente quiere hablar conmigo porque me va a cancelar el contrato. Ese se llama el temor. Funciona al contrario. Como dijo una vez un famoso evangelista de Estados Unidos, Bill Sunday, dijo, el temor tocó a mi puerta. La fe preguntó, ¿quién es? Y no se oyó nada más. Se lo voy a explicar, tranquilos. El temor viene y toca la puerta de nuestra vida, pero cuando usted le contesta con fe, huye. Ya no hay temor. ¿Cómo se vence el temor? Con palabras de fe. Siempre que venga el temor a tocar a la puerta de su casa, mande a que abra la puerta, ¿quién? La fe. Porque va a preguntar, ¿quién es? No hay nadie, se fue. Una frase del famoso Bill Sunday. Entonces Jesús le dice, no tengan miedo. Las tormentas no solo nos hacen diestros, sino que nos templan el carácter, nos acercan más a Dios y nos llevan a nuevos niveles de fe. Por eso Dios permite esas tormentas. ¿Me regalas un poquito de monitor? Porque como estoy un poquito afectado del estado postgripal, me estoy recuperando. Repito, entonces, ¿por qué Dios permite las tormentas? Tenemos un Dios que es sádico, a un Dios que le gusta verme sufrir, verme llorar, verme gritar aterrorizado. No. Los buenos marineros se forjan en las aguas tempestuosas. No hay buenos marineros en aguas tranquilas. ¿Ve? Entonces, las tormentas nos hacen diestros, nos templan el carácter, nos acercan más a Dios, porque es en las tormentas de la vida cuando empezamos a buscar a Dios. Seguramente si no viniera un huracán el domingo, posiblemente no tendríamos la concurrencia que hay hoy. Pero el solo hecho de saber que viene un huracán nos movió a estar aquí hoy. ¿Y sabe qué pasa? Esas tormentas nos llevan a nuevos niveles de fe, porque necesitamos desarrollar esa fe. ¿Piensan ustedes que nunca más vendrá un huracán a la Florida? Todos los años tenemos temporada de huracanes, pero cada vez vamos a tener una mejor respuesta de fe. Mire lo que dice Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. ¿Quién es mí? Señor Jesús. En este mundo afrontarán aflicciones. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. ¿Qué nos espera en este mundo? Aflicciones. ¿Y quién está con nosotros? Y si el Señor está con nosotros no evitando la aflicción, sino en medio de la aflicción que nos toca vivir, ¿qué pasa? Vamos a tener paz, vamos a estar animados y vamos a vencer. Anímense, yo he vencido al mundo.
Vamos con la tercera de las cuatro verdades. La tercera. No apartes la mirada de Jesús, pues si miras la tormenta y no al Señor, te hundes. Concéntrate en Él. Mira lo que le pasó a Pedro. Voy a los versículos del 28 al 30. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Una sola palabra, ven. Usted dirá, uy, pero qué fe la de él, ¿no? ¿Sí? Ven. Una sola, ven. ¿Y qué hizo Pedro? No, espérese a ver. Espérese un momentico. No, pero ¿cómo así que ven? ¿Y sobre qué? ¿No? Él obedeció porque era un hombre impulsivo. Pedro bajó de la barca, una sola palabra, ven, y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Se fue caminando. ¡Ah! Yo soy Pedro y camino sobre el agua. Esto nunca me había pasado. Siempre me hundo. Y esta vez no. Pero, ahí está el pero. Al sentir el viento fuerte, no sé si alguna vez usted ha estado en el mar, cuando el mar está picado, se dice, ¿no? Cuando hay olas. Por eso sé que a algunos no les gusta el mar, sino mirarlo de lejos, desde la playa, pero no meterse, porque de verdad que el mar picado mete miedo. Miedo, da miedo. Uy, eso es terrorífico. Cuando esas olas se levantan y su embarcación hace así, asusta. Entonces imagínese ese viento huracanado. Ahí está Pedro y la melena se le mueve. Y la ropa se le mueve como si tuviera un ventilador potentísimo allí. Y siente la humedad de la cara. El agua. Imagínense ahí la escena. Es de madrugada. Toda la noche batallando para no ahogarse. Está caminando sobre el agua. Y de repente comienza la mente, el raciocinio. Pero yo no puedo. No es normal. Un ser humano no camina sobre el agua. No puede ser. Pero es que hay mucha tormenta. Y en lugar de concentrarse en Jesús, comienza a mirar el viento, el oleaje. Los pies se me están mojando. De repente siente que los pies están fríos. Y luego los tobillos, la pantorrilla, la rodilla, los muslos, el ombligo se le mojó. Y sigue para abajo. ¿Por qué? Dudó. Usted está aquí en la iglesia, el pastor está predicando y usted siente esa fe y dice, sí, en el nombre de Jesús. Y se va, almuerza ese domingo, se acuesta un ratito, a las 5 de la tarde se despierta y dice, ay, pero ya no siento fe, qué raro. Yo a las 11:30 tenía una fe, a las 12, a la 1 de la tarde estaba lleno de fe y ahora como que la fe se me fue. Porque usted está confundiendo las emociones con la fe. Y la fe no depende de las emociones. La fe es un creer aunque no vea y aunque no sienta. No, es que no depende de si siento o no. Como dice una canción de Jesús Adrián Romero, yo no creo con la mente, yo creo con el corazón. Entonces, el pobre Pedro, así como se bajó inyectado de fe y caminó, llegó el momento en que dijo, no, esto no puede ser. Y posiblemente le pase a usted. Hoy es viernes, todavía el huracán no ha entrado a tierra. Y usted siente fe y dice, oh, que venga, tengo paz en mi corazón. Y posiblemente el domingo, cuando usted escuche y todo ese ruido y las noticias, usted dice, ay, qué diferencia el viernes por la noche, ¿no? Voy a entrar al Facebook del pastor y voy a escuchar la prédica otra vez, a ver si vuelvo y me inyecto de fe. Y entonces dice, y lo resalté aquí en rojo, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ya no había fe. ¿Qué había? Miedo, miedo. Y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. El grito desesperado. La verdadera fe no es la que mete la cabeza en la tierra y niega los problemas. Es la que mira a Jesús por encima de los problemas. ¿Alguna vez usted ha escuchado la historia del avestruz? ¿Cómo hace el avestruz cuando lo persiguen? Cuando están persiguiendo al avestruz y que se ve perseguida por los cazadores y se ve que no tiene salida, hace un hueco y mete la cabeza ahí.
Como ella no ve el problema, dice no hay problema. Y de ahí viene el refrán, que hay algunos que parecen el avestruz. Dice, no hay problemas, no hay problemas. Y algunos se burlan de los llamados cristianos de la superfe, que el médico le dice, usted tiene cáncer. Y él dice, no tengo cáncer en el nombre de Jesús. No tengo cáncer en el nombre de Jesús. Y se murió de cáncer. Entonces dicen algunos, pero ¿qué tipo de fe es esa? No, déjeme explicarle. Es una fe malentendida. El médico me dijo que tengo cáncer. Los exámenes dicen que tengo cáncer. Pero tengo un Cristo más poderoso que el cáncer. El médico y los exámenes dicen cáncer. Pero yo creo en la palabra de Dios que dice que Él llevó mis enfermedades. Y cuando esas personas reciben sanidad, y tengo que decirlo, no todas, pero cuando esas personas son sanadas, entonces vienen los exámenes en que no aparece la enfermedad por ninguna parte. Y dicen, ¿qué pasó aquí? Y así tengo testimonios de personas que me han contado en todos los años que llevo haciendo como periodista entrevistas a cristianos, y grabo muchos testimonios así. Me cuentan de cómo se sorprenden los médicos al ver que aquello que estaba en los exámenes ya no aparece. Tumores que han desaparecido, enfermedades que se han ido, y los médicos se sorprenden, no están. Entonces no es negar, es reconocer que sí, ahí está esa realidad, pero por encima de esa realidad está mi fe en Jesús. Y mi Dios es más grande que el problema. No es decirle a Dios, Señor, mira qué problema tan grande. Es decirle al problema, mira qué Dios tan grande que tengo yo. ¿Ve? No le diga a Dios, mira ese problema. Dile al problema, mira ese Dios que yo tengo. Y así estamos por encima de los problemas y entendemos bien la fe. Creo que a algunos de ustedes les conté lo que alguna vez escuché de dos abuelitos que Dios usó mucho para sanidades milagrosas aquí en los Estados Unidos, Charles y Frances Hunter, que ellos contaban que habían algunos evangelistas que le decían a la gente, a ver, ¿quiénes usan gafas aquí? Y todos levantaban la mano los que usaban gafas. Hágame el favor y tire las gafas al piso y aplástelas y rómpalas. Vamos a orar para que Dios le devuelva la vista, 20/20. Y oraban. Y efectivamente había gente que se sanaba, pero no el 100%. De manera que al otro día, lunes, estaban los optómetras con cantidades de pacientes recetando otra vez gafas y haciendo un gasto que no era necesario. Una fe mal entendida. Ella dice, yo lo que hago es oro por el enfermo y cuando Dios lo sana, yo le digo, ahora vaya donde el médico. Solo el médico le puede suspender una medicina. Solo el médico le puede suspender un tratamiento. El médico tiene que certificar que usted se sanó. Y cuando el médico lo certifique, venga y dé el testimonio. ¿Ve? Entonces, hay casos como el que cuentan de un hombre que Dios le sanó varias enfermedades, diabetes, tumores. Bueno, lo sanó de cantidades de cosas. Pero el hombre al otro día está leyendo y todas las letras se ven borrosas. Y dice, ay, no puede ser. Dios me sanó de una cosa, pero me enfermó de otra. Y estaba triste. Entonces dice que se quitó las gafas. Triste, ¿no? Cuando pudo leer perfectamente. Y se puso las gafas y no veía. Se quitó las gafas y leía perfectamente. Y dijo, no, Dios también me sanó de los ojos. Y ya no necesitó usar gafas. No fue que él rompió las gafas antes de la oración. Es que Dios lo sanó y luego se dio cuenta que ya no iba a necesitar gafas. Eso ya es diferente. Y por eso en muchas iglesias, no sé si el adverbio que usé es el correcto, muchos, posiblemente algunas iglesias, ustedes lo han visto en internet, algunos pastores han sido llevados a la corte acusados de homicidio, porque no dejaron que un papá o una mamá llevaran a su niño al hospital porque Dios lo iba a sanar y el niño se murió. Entonces van a la cárcel el papá y la mamá por negligencia, porque dejaron morir al niño, y el pastor también porque es responsable de haber influido en la decisión de los padres para que su niño no recibiera atención médica. ¿Ven lo serio que es esto? Y por eso algunos se burlan de la fe de los cristianos,
cuando el cristiano realmente no ejerce una verdadera fe. Por eso estamos viendo a través de la palabra de Dios cómo es la verdadera fe y cómo obra la fe. Vamos con la cuarta y última verdad. Dios tiene misericordia de nuestra falta de fe. Nos tiende la mano, nos salva y trae la calma. Falta de fe, sí. Y tenemos que decir que hay algunas cosas en las que nosotros tenemos mucha fe y hay otras en las que no. ¿No le pasa a usted? Hay ciertas cosas en las que usted dice, mire, yo tengo una certeza y una seguridad, y hay otras donde usted dice, ay, no, la verdad no tengo mucha fe. Normal, nos pasa. Hay áreas en las que Dios nos usa porque tenemos fe, y hay áreas en las que no tenemos la fe que quisiéramos. Veámoslo en este caso. Miren los versículos finales, 31 y 32. Enseguida, Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Qué lindo ver a un Jesús misericordioso, ¿no? Ver al pobre Pedro que se está ahogando y haberlo dejado un rato ahí, ¿no es cierto? Ya cuando no se le venía el cabello, dejarlo ahí hundido un rato. Ya cuando el hombre se está poniendo morado, sacarlo y decirle, ¿aprendiste, tonto? ¿Sobobo? Así lo trató Jesús. Lo dejó ahí poniéndose morado, ahogándose, ¿no? Le tendió la mano. Porque tenemos un Dios que conoce nuestras debilidades. Eso sí, le hizo ver dónde estaba su error. Antes de que le pregunte, ¿y por qué? ¿Por qué me hundí? ¿Qué me pasó? ¿Me falló el flotador o qué? De una vez Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Seguramente hubiera dicho, uy, es que ese viento, yo sentía que ese viento en la oreja me hacía y sentía que se me mojaban los pies y el cabello me revoloteaba así. No, yo estaba, pero de verdad fue un momento de pánico, Jesús, perdóname. Pero bueno, el Señor no se burló de él, no lo abandonó, no dijo, tú no me sirves como apóstol, pasa mañana por tesorería y gracias por tus servicios en este tiempo. El Señor tuvo misericordia. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que luego suben a la barca. No fue que Pedro se prendió de él, fue Jesús el que lo sujetó. ¿Sí ve? El Señor lo agarró y lo sacó. Y lo sacó y lo puso en la barca. No fue que dijo, a ver, intente. Y usted dirá, pero bueno, si él era pescador, él no sabía estilo libre, pecho, mariposa, espalda. Y no sabía flotar. Él no tomó clases de natación. Está en una tormenta. Acuérdense que la tormenta todavía está. La tormenta no se ha ido. En la misma tormenta que le vuela el cabello a Pedro, también le está volando el cabello a Jesús. El que le sacude la ropa a Pedro, le está sacudiendo la ropa a Jesús. Si solo Pedro hubiera mirado a Jesús, esa pequita que tiene aquí, le estoy mirando la nariz, lo estoy mirando a él, no dejo de mirarlo a él, estoy concentrado en Jesús. Hágase de cuenta cuando usted está con su esposa en un restaurante y está ella ahí frente a usted en la mesa y están comiendo y pasa una chica súper atractiva por su lado y usted dice, solo voy a mirar a mi mujer, solo voy a mirar a mi mujer, no quiero terminar con este plato en la cabeza, solo voy a mirar a mi mujer. Al revés también, gracias amor, sí. Cuando la mujer dice, no voy a mirar, solo miraré a mi esposo. Bueno, que podamos decir, solo voy a mirar a Jesús. Sí, el viento sopla, sí siento temor, es verdad, tengo pánico, pero estoy mirando a Jesús, estoy mirando a Jesús. Y así tenemos que hacer en la vida, en medio de la enfermedad, de la crisis económica, crisis familiar. No deje de mirar a Jesús. En el momento en que usted deja de mirar a Jesús, se hunde. Entonces Jesús lo sujetó, lo sacó, todavía hay tormenta, es de madrugada, lo puso sobre la barca. ¿Y qué le pasó al viento? Se calmó.
Ay, se calmó la tormenta, sí. Apenas se subió a la barca. ¿Por qué? Porque ahí está el dueño de la tormenta. El dueño de la tormenta, sí. Pero Jesús, enfrentando una tormenta con sus discípulos, no fue un hecho único. La Biblia nos habla de otro caso similar. Ahí dice, pero Jesús, enfrentando una tormenta con sus discípulos, no fue un hecho único. La Biblia nos habla de otro caso similar. Ahí mismo en Mateo. ¿En qué capítulo de Mateo estamos? 14. Si usted se devuelve al 8, mire esta cita. Luego subió a la barca. Fue otra historia, no es la misma, es otra. Oiga esto. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. ¿Ve que no es la misma historia? Esta es otra. Él está en la barca y está durmiendo cuando se desata la tormenta. En la otra, unos capítulos más adelante, él no está en la barca, él está orando en tierra. ¿Se acuerdan? Son dos historias diferentes. Bueno, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Eso pasó en Mateo 8. Avanza 6 capítulos, llegamos al 14 y otra vez vuelve a pasar. Y otra vez vuelven a dudar. Y otra vez Jesús les dice, poca fe. Y otra vez Jesús calma la tormenta. ¿No nos pasa a nosotros así? El Señor nos libra de una, ¿y qué pasa? Viene la segunda y volvemos a dudar. Pero caramba, es que no aprendes, ya viste el poder de Dios, ya te libró esta vez. Sí, pero no sé ahora. Y así somos nosotros. Ya Dios nos ha guardado 20,000 veces y todavía tenemos dudas. ¿Cuántos huracanes hemos pasado los que llevamos años viviendo en la Florida? Y que este no va a ser el último, Dorian. Van a venir más. Van a venir y cada año temporada de huracanes. ¿En qué mes se acaban los huracanes? El noviembre. Noviembre 30. Y estamos en agosto. Septiembre, octubre. 3 meses nos quedan. Y cada año nos queda la temporada de huracanes. Pero ¿qué nos está enseñando Dios? Aprendan a confiar en mí. Aprendan. Que no le pase una vez y 2 veces y 3 veces. No. Aprenda a confiar en Él. ¿Oramos para que Dios disipe la tormenta o para que salgamos ilesos de la tormenta? ¿Qué hacemos, pastor? ¿Cuál será nuestra oración? Ahora vamos a interceder. Cuando termine la prédica va a haber un tiempo de intercesión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos a Dios que se lleve la tormenta mar adentro, que la disuelva o que entre pero que no nos pase nada? Bueno, le voy a contar 2 historias de la Biblia. Mire la primera. En la primera el apóstol Pablo va en un barco. El barco naufragó. Y era el apóstol Pablo, un hombre de mucha fe. Y le tocó salir a nado, nadando, porque el barco naufragó. Y llevaban varios días en alta mar y no había esperanza de vida. Nada. Y de repente en Hechos 27, del 22 al 24, oiga lo que pasa. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Estaban desanimados, llevaban 14 días ahí. La tormenta no paraba, no era un día, 14. Y no querían ni comer. Entonces Pablo se levanta y les da una voz de ánimo a los soldados romanos, al resto de pasajeros, a unos esclavos que iban, tripulantes, a todos los que iban en el barco. Los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo.
Un ángel se le apareció. Como yo tengo mente de periodista, a mí me hubiera gustado entrevistar al ángel. Hubiera sacado mi cámara o la grabadora y le hubiera dicho, regálame 5 minutitos, 4 preguntas puntuales. Si tú eres ángel y tienes poder de Dios, ¿por qué no nos evitas la tormenta? Segunda pregunta, ¿por qué Dios nos mandó una tormenta si yo voy para Roma? ¿Cuál es el problema? Tercera pregunta, ¿por qué tengo que perder el barco si vale mucho dinero? Cuarta pregunta, ¿qué vamos a aprender de esta experiencia? ¿Sí o no? Pero recuerden que el que manda es Dios, no nosotros. Así es que la orden de Dios fue esa. Oiga, Pablo, nadie va a morir, pero el barco se va a perder. Y así fue. Usted lo puede leer en Hechos 27 en su casa, el naufragio del apóstol Pablo. Y según palabra del mismo Pablo, no fue uno solo. Él habla de naufragios, o sea que él vivió varios naufragios. Y siendo el hombre de la fe, ¿por qué no oraba para que no hubiese tempestades? Oiga, Pablo, usted que tiene tanta fe, arrodíllese y diga que no llueva en el nombre de Jesús. Y listo, ¿no? Dios permitió tormentas y Dios permitió naufragios. Pero ahora les voy a contar otra historia. Esta está en Daniel capítulo 3, versos del 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. 3 hebreos han sido llevados a Babilonia secuestrados, la deportación, el cautiverio de los hebreos en Babilonia. Hacen una estatua para que todo mundo adore la estatua. Y ellos tienen prohibido adorar imágenes, son hebreos. Dios ha prohibido adorar imágenes. Entonces le dicen, si usted no adora esta imagen que hemos hecho, lo voy a echar a un horno de fuego. Pues no vamos a hacerlo. Que no lo vamos a hacer. Hágame el favor y aumente 7 veces la temperatura del horno. Los que fueron a atizar el fuego murieron carbonizados. Y el rey Nabucodonosor dice, ahora hágame el favor y los echan al horno. Última oportunidad. ¿Adoran la imagen que yo hice o los echo al horno? Y ahí está la respuesta. Mire, el Dios al que servimos nos puede librar del horno de fuego. Sin embargo, hay un pero. Vamos a suponer que Dios no lo hace de esa manera y que Dios no nos va a librar. Suponiendo que no, tampoco vamos a honrar esa estatua porque le seguimos siendo fieles a Dios. Creemos que Él nos puede librar del horno de fuego, pero aunque no nos librara, aún así le vamos a ser fieles a Dios. En este caso, Dios los libró. Si usted lee Daniel 3, los echaron al horno y cuando fueron a asomarse, ¿qué pasaba? Vieron a 4 jugando a la lleva de pan y de canela. En serio, ahí dice la Biblia. Dice que no eran 3, que habían 4 jugando allá a la rueda, brincando y danzando. Así está ahí en Daniel capítulo 3. Y fueron y le contaron al rey, oiga, tiramos a esos 3 hebreos al horno de fuego y nos vamos a asomar y vemos a 4 bailando allá en las llamas. Dice, ¿qué? Y lo sacaron. Dice que ni siquiera olían a humo. Ni siquiera. Y cuando uno hace barbecue, hasta el pelo le huele a humo, ¿no es cierto? Y esta gente no. Entonces Dios permitió los naufragios de Pablo. ¿Ve? Pero lo libró siempre. Y en este caso, Dios no permitió que fueran incinerados y los libró. Dios lo puede hacer como Él quiera. Nosotros oramos, pero que Dios lo haga a su manera. El Señor desvía el huracán y se lo lleva para otra parte. Dios hace que pierda fuerza y se disuelva. Se quede estacionado, porque eso pasa a veces, se estaciona. O puede hacer que pase de refilón como por Puerto Rico, o que nada suceda. Cosas milagrosas. Pasó y como si no hubiera pasado. Conclusión. Dios no nos ha prometido una vida sin tormentas, sino que nos ha advertido que ellas vendrán.
Así es que preparémonos de la mejor manera. Hagamos lo posible y dejémosle lo imposible a Él. Confiemos en el Señor. Nunca nos dejará solos y obrará con poder para guardarnos de todo mal y traer la calma. Yo quiero invitar a los que están aquí y a las personas que me están escuchando a través de la radio, el estéreo familiar y cualquier emisora de radio, y los que me están viendo a través del Facebook y nuestra página mobilechurch.org. Yo les invito a que hagan una oración de fe en este día conmigo. Y esta oración es muy importante, porque si usted hace esta oración, no como un ritual, como hacer un rezo, sino que si usted hace esta oración con todo su corazón y le pide perdón a Dios por sus pecados y le pide que le dé la salvación de su alma, yo le quiero asegurar en el nombre de Jesús que usted va a recibir perdón de pecados y va a recibir salvación para su alma. Dios, el día que usted parta de este mundo, lo va a llevar a la eternidad, porque al cielo se entra por la fe y no por méritos humanos, no porque usted se gane el cielo, porque ningún ser humano se puede ganar el cielo, nadie. Dios nos regala por la fe la entrada al cielo. Los que me ven a través de la internet y los que están aquí, digan de todo corazón: Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Lávame con tu sangre. Entra en mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo confieso que moriste en la cruz para el perdón de mis pecados. Hoy te doy gracias por estar dentro de mi corazón, por perdonar mis pecados, por la salvación de mi alma y por comenzar a transformar mi vida a partir de hoy. Amén. Vamos a tener ahora